Esta parte viene muy bien explicada en el CARP, en capítulo 7 y 9, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda. Es una parte muy, digamos, muy gráfica, y yo os animo a que, y de hecho hoy voy a ir más despacio de lo normal, para que os dé tiempo a hacer los dibujos, ¿de acuerdo? Es decir, estáis en clase, vais reproduciendo los dibujos clave del tema de hoy. ¿Por qué? Porque necesitáis analizar los dibujos. Necesitáis, digamos, hacer una toma de contacto con esta estructura. Además, luego, cuando vayáis a contestar las preguntas del examen, si utilizáis dibujos, la explicación gana, ¿de acuerdo? O sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahora hay mucho abuso de recursos audiovisuales, pero de verdad, en la parte, digamos, de gráfica es insustituible, ¿no? O sea, el poder dibujar uno mismo, y es una forma además estupenda luego de explicar, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de hacer un dibujo, la gente te entiende mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de célula sería esta? ¿Qué tipo de célula sería esta? ¿Una bacteria o una eucariota? ¿Por? Bueno, fijaos, en este dibujo en concreto han hecho lo que a veces ocurre, que, ¿sabéis cuando ves el mapa de Pastaza y parece el mapa de Pastaza y lo demás aparece como si no existiera, ¿no? Que es una estupidez? Pues aquí han hecho lo mismo, es decir, no han puesto el citoesqueleto. He puesto dos imágenes también de la matriz extracelular aquí abajo para que veáis que lo mismo que estamos viendo se puede representar de manera distinta, porque en el fondo esto no es la realidad, es como nosotros representamos de manera esquemática la realidad, es decir, hay una membrana, una matriz extracelular y debajo tenemos el citoesqueleto. Fijaros que estas proteínas que están en la membrana están unidas al citoesqueleto. ¿Por qué? Porque van a estar unidas con toda esta matriz extracelular, y si no estuvieran unidas al citoesqueleto, si hubiese un rozamiento, si hubiese una fricción, todo esto saldría, porque estas proteínas que no están ancladas a los fosfolípidos, porque es una membrana dinámica, es una membrana que no, los fosfolípidos no están unidos unos con otros, saldrían, ¿de acuerdo? Y se perdería. Entonces, para evitar eso, tenemos que el conglomerado de la matriz extracelular está fijada a unas proteínas transmembranas que se van a llamar integrinas. Entonces os animo a que pongáis el dibujo. ¿De acuerdo? Fijaros, son como 3 subunidades y en el fondo funcionan como una pinza, si lo veis. Atrapan colágeno o atrapan proteoglucano. ¿Cuál es si os fijáis aquí en el dibujo, cuál es digamos, las moléculas más abundantes de la matriz extracelular? Entonces, pasaros para allá, anda, pasaros para allí, porque aquí estáis en una zona fatal, allí se va a ver mucho mejor. De verdad, Nicolás, pasaros para allí. O para aquí, te pones, por ejemplo, tú aquí, vosotros allá. Entonces, ¿cuáles son Lenin? ¿Cuáles son las moléculas así más abundantes? Esta molécula no es la fibronectina. La fibronectina es esta molécula. La fibronectina lo que está haciendo es conectando, por ejemplo, en este caso, 2 moléculas de colágeno o 2 moléculas de proteoglucano. Tenemos Ay, perdón, me he equivocado. La fibronectina es esta molécula en forma de pinza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas verdes son la laminina, que también une moléculas. Entonces, si os fijáis en la fibronectina, que ahí está un poco desplazada, ¿no? Esto tendría que estar aquí señalando esta molécula. La fibronectina es muy parecida a las pinzas que se utilizan para mantener el pelo en su sitio, ¿de acuerdo? ¿No? Coges yo qué sé, yo a mi hija le ponía aquí el pelo súper tirante, siempre le metía unas pinzas para que ese pelo quedara, ¿no? Cuando la fuera a recoger estuviera en el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, Lenin? ¿Qué moléculas eran las más abundantes en la matriz? El colágeno y esta que es una especie de pluma, que es el proteoglucano. O
O sea, los dos componentes mayoritarios, y es lo que nosotros extraemos de ese diagrama, es el colágeno y el proteoglucano. El colágeno, ¿qué sustancia es? ¿De qué estará hecha? ¿Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, azúcares? ¿Qué cosa? Lípidos, ¿verdad? ¿Creéis que son de lípidos? Vimos el colágeno en el progreso 1. Cuando vimos proteínas fibrosas, el ejemplo que tomamos de proteína fibrosa fue el colágeno. El colágeno es una proteína, ¿de acuerdo? Y el proteoglucano es una especie de pluma de azúcares. Tiene una matriz de proteica, pero es una especie de pluma de azúcares. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones principales? El colágeno es una molécula muy grande y mantiene a los tejidos en su sitio, ¿no? Yo por ahora me voy respetando un poco, pero dentro de 8 o 10 años, cuando me veáis, la cara me va a colgar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el colágeno está dando de sí, ¿no? Si alguno de vosotros coincide conmigo en el cuarto de baño, es espectacular ver, por ejemplo, coges la mano de Lenin, la metes en el secador de manos y con el aire se le deprime un poco. La mía, la piel, es digno de ver, hace porque yo ya estoy ¿no? Estoy ya muriéndome, ¿no? O sea, entonces estoy ya degradándome, ya mi colágeno va venciendo. Pero yo no estoy preocupado porque yo ya me reproduje, o sea, es decir, ya he cumplido a nivel biológico, ¿no? Bien, entonces, el colágeno, entonces, tiene esa función. Cuando más viejo, el colágeno se va degradando, va perdiendo, digamos, esa elasticidad y la carne empieza a colgar. El proteoglucano son azúcares muy higroscópicos, es decir, con una capacidad muy grande de atrapar agua, ¿no? Eso es lo que significa higroscópico. Por ejemplo, vosotros cuando se os moja el celular, ¿qué hacéis con él? En arroz. ¿Qué es lo que tiene el arroz? Azúcar. El azúcar es altamente higroscópico. El azúcar, por ejemplo, es del arroz es almidón. ¿De acuerdo? Es un polímero de glucosa. Y esto, vamos a verlo ahora, son dímeros formando repeticiones de sulfato de condritina y van a ser altamente hidratados. ¿Para qué? Para mantener esto protegido de alguna manera de la fricción. Lubrican, es decir, evitan que estas membranas en contacto con otras se muevan, produzcan calor y estos fosfolípidos se vuelvan más fluidos, y también mantienen un ambiente acuoso, porque nosotros somos animales que hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en el agua. ¿Os acordáis de eso, no? O sea, nosotros, la vida, ¿cuánto tiempo lleva desde que apareció en la Tierra? 4.000 millones. ¿Cuánto le queda al Sol antes de extinguirse? Porque ya se sabe, el Sol se va a extinguir, le quedan 5.000 millones de años. Estamos como a la mitad de la vida útil del Sol. El Sol, cuando deje de existir, en vez de ser amarillo, se convertirá en una nana súper densa y nos absorberá y todo se irá a freír espárragos, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poco, ¿no?, dónde estamos en el mundo. No os preocupéis porque eso no lo vamos a ver nosotros, o sea, es decir, no tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, si vuelves a hablar, te tiro el borrador a la cabeza, te lo juro. Aceptas, ¿no?, el reto, ¿no? Entonces, que es verdad, o sea, es que ya te dije, no hables porque si no molestas a la gente que vaya a ver este video. Entonces, fijaros, vamos a tener colágeno, vamos a tener proteoglucano, ¿no?, hidratando, y lo que vamos a tener son moléculas que van a funcionar como pinzas. La fibronectina, ¿no?, vemos que puede ser agarrada por la integrina, y la laminina, que lo que hace es también unir cosas. Y de esa manera hacemos que toda esta masa de proteína y de azúcares esté fijamente unida a la membrana plasmática, y luego la integrina va a estar unida al citoesqueleto, ¿de acuerdo? Para que se os quede. Yo soy consciente de que esta parte es aburrida, ¿no? La parte descriptiva es más, digamos, difícil cogerle interés. Entonces vamos a verlo así desde un punto de vista más orgánico. Yo lo que tengo, esto es el esquema de la epidermis y de la dermis.
encima de la epidermis hay un montón de células de la epidermis muertas y secas, que son los queratinocitos, están cornificadas, es decir, tienen material que, digamos, las convierte en una capa bastante impermeable. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviésemos esta capa de células impermeables? ¿Podríamos vivir? Sí, pero tendríamos que vivir al lado del agua, como los anfibios. Los anfibios no tienen esta capa queratinizada, entonces nosotros estaríamos ahora con agua por aquí, por los tobillos y salpicándonos, ¿no? Ahí te veo un poco seca. ¿Por qué? Para que estuviera hidratada. Como nosotros tenemos esta capa queratinizada, eso nos permite adentrarnos en ambientes secos, ¿de acuerdo? El paso de los anfibios a los animales plenamente terrestres fue el paso de los anfibios a los reptiles, ¿de acuerdo? Los reptiles, acordados, los dinosaurios, cae un meteorito en la zona del Yucatán, se mueren los dinosaurios, ¿por qué? Porque se llena la atmósfera de polvo, no hay plantas, los grandes herbívoros se mueren, los grandes carnívoros también, y es el momento de los mamíferos, que éramos, los mamíferos en aquel momento, pequeñas ratas, que también, si os fijáis, en la cola de una rata tiene escamas, como los reptiles, pero unas escamas modificadas en forma de pelo, y es lo que da lugar a los mamíferos. Cuando se mueren los grandes reptiles es nuestro momento, nosotros seguimos siendo ratas, ¿de acuerdo? Y pensad en esto, cuando estéis muy estresados, cuando estemos estresados estamos siendo unas buenas ratas, ¿de acuerdo? Si nosotros estuviéramos demasiado cómodos, esa comodidad nos mata, no somos animales que podamos vivir cómodamente sin estrés. El estrés es bueno. ¿Cómo es más feliz Indiana Jones? ¿En una aventura que le están persiguiendo, tirándole piedra o lo que sea, o en su casa o un sofá? Pues nosotros somos eso, somos animales de supervivencia. Y cuando estamos en estrés, estamos bien, estamos a gusto. Tenemos esa capacidad. Bien, entonces, lo que tenemos debajo de esta capa córnea es la epidermis. ¿La epidermis tiene matriz extracelular? ¿Observad? ¿Sí o no? Fijaros, tenemos las células, aquí no se ve muy bien porque no tenemos pantalla, pero si vemos aquí, vemos que estas células están muy empaquetadas unas con otras y entre célula y célula hay como estos remaches. Hay muy poco espacio entre las células de la epidermis. Están pegadas unas con otras y estos remaches son exactamente igual que los remaches de los jeans. Yo no tengo jean, pero bueno, si veis vuestros jeans, veis que hay siempre una chapita de metal, ¿no? Esa chapita de metal es un remache, es decir, coge una capa de tela con la otra, tienes un remache aquí y otro dentro. Esos son los desmosomas, ¿no? Entonces, si por ejemplo a mí me pusierais unos ganchos y me colgarais del techo, ¿no? Me podríais tener 24 horas colgando y la piel no se me desgarraría. ¿Por qué? Porque las células de la epidermis están unidas con estos remaches y eso hace que mi piel, ¿no?, sea muy difícil de desgarrar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Debajo de la epidermis lo que tenemos son células muy espaciadas. ¿Y qué es lo que hay entre las células espaciadas? No. Colágeno, ¿lo veis? Las fibras de colágeno son mucho más grandes que las células y proteoglucanos. ¿Lo veis que esto aquí se amplía, ¿no? Entonces, en la dermis es donde yo, por ejemplo, puedo poner una inyección subcutánea. Yo no puedo, si clavo la aguja aquí, no puedo, el émbolo, aunque de la jeringuilla, no puede dispersar el líquido. ¿Por qué? Porque las células están muy empaquetadas. Pero aquí sí, lo veis, porque hay mucha diferencia. Y es aquí donde ponemos las inyecciones intradérmicas. Bueno, entonces, ¿veis el tamaño de las fibras de colágeno, no? Bien. Ok, entonces, aquí hay una fotografía de microscopía electrónica que lo que está tiñendo es precisamente esa matriz extracelular, ¿no? Lo que se llama el glucocálix, ¿no? Esa capa de azúcares que están conectados con fosfolípidos o mayoritariamente con proteínas. Esas proteínas con azúcares, ¿dónde se sintetizan? ¿Tienen péptido de señal? Sí, ¿dónde se sintetizan? ¿Qué vía de secreción utilizan?
¿Cuál? ¿La constitutiva o la reguladora? Muy bien, constitutiva porque son proteínas transmembrana. Y acordaos, el traslocón tenía que abrirse. ¿Os acordáis? Bien, perfecto. Seguimos. No me voy a meter aquí porque estoy dando una biología muy básica, pero, por ejemplo, hay en estas células que están produciendo matriz extracelular, hay un tipo, los condrocitos, que lo que van a hacer es segregar una matriz, ¿no?, de cartílago. ¿Esto para qué es bueno? Esto es bueno porque va a crear esas capas de cartílago entre huesos móviles y va a impedir que un hueso toque con otro. A vosotros eso no os preocupa ahora, pero, por ejemplo, en Galicia, de donde yo vengo, la gente joven sobre todo emigra, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora que llega la Navidad, hay dos grandes movimientos migratorios en el mundo, el de los ñúes en África y el de los gallegos que volvemos a casa por Navidad, ¿no? O sea, los aeropuertos, todo, las autopistas están llenas, ¿no? O sea, somos una comunidad que emigra mucho y entonces volvemos por Navidad. Entonces, quienes se quedan son los viejos. Por eso tenemos un centro en La Coruña de investigación en este tipo de cosas. Y unos compañeros míos lo que han hecho es el cartílago, por ejemplo, de las rodillas, que es el típico que se desgasta y le causa problemas a los viejos, lo que han hecho es una matriz, y esa matriz la han hecho con una impresora 3D, y esa matriz es porosa, ¿no? La queman, bueno, le crean una serie de poros, y aquí meten células madre, y esas células madre le dan una serie de moléculas para diferenciarlas a condrocitos. Y entonces esos condrocitos empiezan a crear, ¿no?, ese cartílago, y como está hecho con impresoras 3D, está al mismo tamaño del cartílago que tenía esa persona antes. Entonces, en vez de ponerle ahora las prótesis de titanio, abren, le meten el cartílago, el señor sale andando y besa por donde pisas, claro, porque una de las cosas más limitantes es no poder andar. Y cuando puedes andar, y estas cosas a vosotros, por ejemplo, no os interesa, pero cuando yo íbamos a hacer divulgación científica a los pueblos, y había viejos y les empezás a contar de esto, eran todos oídos, porque claro, realmente para ellos eso es lo más importante, ¿no?, poder andar y tener movilidad, ¿no? Entonces, que sepáis que estos condrocitos segregan ese cartílago a esa matriz extracelular y se vuelve una matriz extracelular elástica, que es lo mismo que esto, o sea, que las suelas de los zapatos deportivos, ¿no? Algo que amortigua, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poco, a repasar el colágeno. El colágeno, viste que eran fibras muy grandes, y esto es como se ve desde arriba, ¿no? Se ve desde arriba porque estos, digamos, fisuras tienen que ver con los sitios donde, fijaros, las cadenas de colágeno, veis aquí que hay un pequeño hueco, y aquí hay un pequeño hueco, aquí hay un pequeño, los veis los huecos, ¿no? Esos huecos son los que crean estas pequeñas depresiones. Si vemos el colágeno en microscopía electrónica a más aumento, vemos que están trenzadas. Que es así como nosotros hacemos cuerdas. O sea, nosotros cogemos las cuerdas, cogemos, por ejemplo, la estopa, ¿no?, y vamos haciendo, entrelazándolas. ¿De qué manera? De una manera, digamos, solapada. Entonces, esto no son lípidos, estos son proteínas. ¿Qué estructuras son estas? Son cuaternarias, pero la estructura esta era una estructura secundaria en forma de hélice alfa, ¿de acuerdo? Entonces, como estas proteínas están en el exterior de la célula, ¿tendrán péptido señal, sí o no? Si es exterior, no tiene. ¿Y cómo llegan al exterior? Si son tan grandes, se producen y se secretan por la vía secretora regulada. Y luego en el exterior se van con enzimas anudando, creando las macrofibras, ¿de acuerdo? ¿Las primeras son desnudas? Sí, son desnudas. O sea, estas son desnudas, pero se producen en el retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, vayamos a hacer un poco de debate. Bueno, primero vamos a ver el proteoglucano. El proteoglucano tiene esta estructura, ¿no?, que parece una, ¿qué os recuerda esto? Una pluma, ¿no?
Tiene una matriz central y luego tiene el sulfato de condroitina y el sulfato de queratina, ¿no? Bueno, queratano, que lo que hace es que tienen dos azúcares unidos y esos azúcares se repiten varias veces formando esta estructura en pluma. Y la función del proteoglucano era hidratar, mantener eso humectado y dar fluidez y proteger de abrasiones. Bien, entonces, si yo os digo una pregunta para que razonéis, ¿tiene algún efecto en mí, ahora que yo estoy envejeciendo? Imaginémonos que yo me preocupo, ¿no? Y digo yo, estoy envejeciendo. Entonces me dicen, alguien, tómate esta pastilla de colágeno, además un colágeno que viene de los laboratorios Midway Laboratories, no son marca La Cabra, uy, está en inglés, ya. Entonces, ¿tiene algún efecto en mi envejecimiento? No. ¿Por qué? Porque todas las respuestas tienen que estar basadas en hechos, en datos, en pruebas. ¿Por qué no? Entonces, dime. Porque tiene que producir uno mismo, no ingerirlo. Vale, lo tiene que producir uno mismo, sí, pero ¿por qué si lo ingieres no te afecta? Déjala hablar, ¿qué? Es que no se sintetiza, el medicamento no sintetiza, no me acuerdo cómo era, no lo habían explicado ese proceso. No. A ver, entonces, yo te ayudo. Cuando los procesos son complejos, tenemos que hacer línea de tiempo. Entonces, vamos a ver. Yo cojo la pastilla, ¿no? La grajea, que cuesta $2, y me la como. Primera parada, ¿cuál es? El estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Sé que se degrada por... ¿Por qué? No habléis para vuestra camisa así. Se degrada por el ácido clorhídrico, ¿no? Bien, el ácido clorhídrico rompe las proteínas. ¿Qué más hay en el estómago que hace que las proteínas se degraden? ¿Cuáles? Las hemos estudiado. Amilasas no, eso es en la boca, para el almidón. El glicosa, no. No hemos hecho ejercicios con la quimiotripsina y la tripsina que trabajaban en el estómago, ¿os acordáis? Se unía la arginina, la valina, se unía a sitios específicos y van cortando. De manera que cuando llegan al intestino, el intestino lo que va a tener es un parénquima de células que están así, ¿no? Aquí con desmosomas, ¿no? Aquí hay desmosomas, ¿para qué? Para que las bacterias que están aquí no entren. Aquí está el sistema capilar, ¿no? Los capilar. Entonces, ¿puede entrar una molécula supergigantesca aquí dentro y luego de aquí pasar al capilar? No, porque ya viene degradada, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va a entrar? Va a entrar en pequeños aminoácidos por permeasas. ¿Por qué no pueden los aminoácidos atravesar por difusión la membrana plasmática? Voy a poner eso aquí un aminoácido. Son hidrofílicos, es decir, los aminoácidos pueden ser hidrofóbicos, pero cuando están polimerizados, porque lo único que afecta es la cadena, pero cuando están en monómeros, o sea, están en esta estructura, siempre están en citeriones, es decir, tienen carga positiva y negativa, entonces no pueden atravesar la membrana, tienen que pasar por un pequeño poro. Fijaros otra cosa, si esta molécula tan grande, por lo que fuera, entrase en la célula epidérmica y pasase al capilar, también podrían pasar las bacterias, o flagelos de las bacterias. ¿Y qué pasaría si este flagelo de esta bacteria, vamos a ponerlo así en azul para que sea mejor, si este flagelo de la bacteria llega al capilar? ¿Y qué pasaría ahí? No se infecta, o sea, solamente estoy hablando de digamos el flagelo. El flagelo no puede infectar porque no está vivo. Pero imagínate qué pasa el flagelo. Como es algo externo, el sistema inmune lo reconoce, se vuelve loco y empieza a mandar citoquinas, a hacer un reclutamiento de células y puedes tener un shock séptico. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, estas células son una barrera entre lo que está en el intestino y la sangre. Entonces, lo único que puede pasar son pequeñas moléculas que no van a ser reconocidas como algo extraño, tipo aminoácidos, azúcares, lípidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tomar una pastilla de estos productos no nos hace nada. Esto,
Entonces vamos ahora a ver el citoesqueleto. Hemos visto matriz extracelular, vamos a ver citoesqueleto. Citoesqueleto es algo que, lo mismo que todo el estudio, el tráfico de membranas está cambiando. ¿Por qué? Porque, fijaros, cuando nosotros estudiábamos y en vuestros libros escolares aparecía la célula, siempre aparecía algo como esto, ¿no? Y con vesículas. Sin embargo, ahora estamos viendo que el sistema es más, por ejemplo, la membrana nuclear se conecta con la membrana del retículo endoplasmático y muchas de estas membranas tienen como túbulos, ¿no? Por eso se habla, veréis que se habla del ERCIG, ¿no? ERCIG, o sea, VTC. Eso básicamente es porque está cambiando la forma en que percibimos la célula de este modelo a este. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que hacíamos era coger las células y fijarlas, ¿no? Las fijábamos, las deshidratábamos y las teñíamos. Y al deshidratarlas, fijaros lo que pasa con estos túbulos. Se convierten en vesículas. ¿Lo veis? Ahora tenemos técnicas que nos permiten ver las células en 3D y en vivo. Entonces nuestro conocimiento se está enriqueciendo. Y vamos a ver un pequeño vídeo para que entendáis de lo que estoy hablando. ¿En qué consiste la microscopía de fluorescencia? Bien, en la microscopía de fluorescencia yo lo que utilizo son anticuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son microfilamentos de actina. Entonces yo purifico actina humana y se la meto a un conejo y el conejo produce anticuerpos contra la actina humana. Y yo ese anticuerpo, en la parte constante, en la parte FC del anticuerpo, le uno en fluorocromo. Fluorocromo es una molécula fluorescente, es decir, yo le doy con una longitud de onda, por ejemplo, ultravioleta, y este fluorocromo se excita y emite en una longitud de onda más amplia, es decir, ultravioleta yo no lo puedo ver, y a lo mejor emite en una longitud de verde, de rojo, de lo que sea. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Entonces, yo, además de verlo así, puedo hacerlo con la microscopía confocal para que la célula, por ejemplo, esto es la célula viva y yo puedo hacer que la ultravioleta vaya así, 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 como una especie de tomografía. ¿Habéis visto imágenes de tomografía de humana? ¿Sí? O sea, si vosotros entráis en los recursos estos que hay de medicina, podéis entrar en visiones del cuerpo humano desde aquí hasta la planta de los pies. Hay como muchos cortes y tú vas viendo los pulmones, el corazón. ¿Nunca los habéis visto eso? Bien, eso es la tomografía, ¿no? O sea, vamos haciendo como lonchas y las podemos integrar para dar una imagen en 3D. Entonces yo puedo, en la microscopía confocal, ir haciendo muchas lecturas y esto en el ordenador lo puedo integrar y al final me da una forma en 3D. ¿De acuerdo? Puedo ver la imagen de la célula en 3D. Entonces, de repente, paso de un modelo de 2D a uno en 3D. ¿Cómo? Vamos a verlo aquí. Al final de la presentación está este enlace. Este es un video ya clásico, ya tiene unos años. Entonces, fijaros. Vamos a quitarle. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estos son los fosfolípidos. ¿Lo veis cómo se están moviendo todos? Se mueven porque no están unidos unos con otros, ¿de acuerdo? Es una membrana dinámica. Estos son, como son fosfolípidos externos, serían fosfatidilserina, y estos son esfingolípidos porque estos son los lipid rafts. Aquí siempre hay una serie de proteínas, ¿no? Aquí pone lipid rafts. Y los lipid rafts se mueven como balsas. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos no están unidos unos con otros. Vamos a ver más cosas. El colesterol serán esas moléculas, ¿no?, que están aquí, digamos, para darle cierta rigidez y fluidez a la membrana plasmática, y lo que vamos a ver son proteínas transmembranas, ¿no? Estas son la parte exterior, esta es la interior, ¿os acordáis, no?
Son proteínas que van a tener un receptor, que cuando se unen van a cambiar el receptor citoplasmático y de esa manera podemos transducir señales desde el exterior al interior porque hay una barrera hidrofóbica. Este vídeo tenéis que verlo en casa con calma y analizando todos los elementos que aparecen, porque son elementos que vosotros habéis visto, ¿no? Entonces, fijaros, cuando vemos esto sería el lipid RAF, lo veis aquí, ¿no? Estos serían los esfingolípidos, el colesterol, y fijaros aquí, ¿qué me decís de esta membrana? ¿Veis que hay fosfolípidos distintos abajo que arriba? Porque era asimétrica, ¿os acordáis? ¿Sí? Esto sería fosfatidilcerina, fosfatidilcolina. ¿Qué pasa cuando estos se degradan y estos por flip-flop aparecen aquí? Da una sensación de célula envejecida, entonces le van a dar una señal para que la célula se suicide por apoptosis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vemos que en la cara, digamos, citoplasmática, tenemos una serie de proteínas que se unen para, digamos, transducir la señal desde el exterior. Y ahora vamos a entrar aquí en lo que nos ocupa hoy. Volvemos a ver un lipid RAFs aquí y vemos unas proteínas que están unidas ¿a qué? A filamentos intermedios y a filamentos de actina. Vamos a tener tres componentes. Fijaos que hago pausa dramática. Tres componentes en el... Vamos a verlo aquí. Volvemos a esto. Déjame poner esto en otra ventana. Ahí lo pego para ponerlo aquí. Anda por aquí. Bien, y vamos aquí a pasar a la presentación. Entonces, el citoesqueleto tiene tres elementos y aquí os voy a pedir que hagáis este dibujo, ¿de acuerdo? En vuestro cuaderno. No porque no esté aquí, que está aquí, sino porque al dibujar se os queda y lo memorizáis mejor. Tres elementos. Filamentos intermedios, filamentos de actina y los microtúbulos, ¿de acuerdo? Los microtúbulos están formados, como ya vamos a ver ahora, de subunidades de tubulina, alfa y beta, forman como tubos, y van a ser como las autopistas, las carreteras que permiten que las vesículas vayan hacia afuera o hacia adentro. Entonces, los filamentos de actina sirven, por ejemplo, para hacer proyecciones de la membrana plasmática. Esto es una célula, por ejemplo, como la que habíamos visto antes, ¿no? del intestino delgado. ¿Para qué hacemos esto? Para hacer que la membrana tenga más superficie. Si tuviéramos esto, sería, imaginémonos una unidad. ¿Lo veis aquí? Entonces, al tener estas extensiones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más superficie. Los filamentos de actina, los vamos a ver ahora en el video, forman también como una especie de andamio en el interior del citoplasma. ¿Y qué es lo que hay debajo de la membrana? Filamentos de actina. Entonces, imaginémonos que una carpa muy grande. Una carpa muy grande tendría que tener, fijaros, el techo. Lo que vemos ahí, esos perfiles de acero, serían los filamentos intermedios que impiden que el techo se venga abajo. Y los filamentos de actina sería algo como esto, ¿no? Que están sosteniendo. Si me caigo ahora, hacemos un video viral, ¿no? Eso sería genial, ¿no? ¡Wow! El profesor se cae. Bien, entonces, vamos a ver que esta estructura geométrica ocurre también con los filamentos intermedios. Y además es bien chévere porque los filamentos intermedios en la célula van a adoptar la misma disposición que las cúpulas geodésicas. Las cúpulas geodésicas en Quito las podéis ver si vais, por ejemplo, al jardín botánico. Mira, cúpula. El jardín botánico, los veis, que os recomiendo mucho que vayáis, son estas cúpulas, ¿las veis? Entonces, esta estructura basada en pentágonos y hexágonos son las que van a formar los filamentos intermedios. Entonces, fijaros, cuando nosotros vemos este dibujo es muy pobre, porque es en 2D, no da impresión de la riqueza. Pero
es el que vosotros vais a poder dibujar, y es un dibujo esquemático para ver los 3 elementos, que son ¿cuáles? Actina, filamento de actina, intermedios y microtúbulos, ¿de acuerdo? Estos son las bases, o sea, esto, yo soy consciente que cuando se acabe el curso, pasa un año, y que os vais a acordar de la clase, de 4 cosas, ¿de acuerdo? Porque nosotros tendemos a olvidar, pero me interesa que hagamos relaciones y que la imagen, por lo menos, de que en el interior de la célula no hay agua, no es una bolsa, sino que hay una estructura, ¿no? Y que esa estructura es básica para entender los procesos celulares. Volvemos con el vídeo. Entonces, vamos allá. Fijaros. A ver, antes de pasar a esto, vemos proteínas transmembranas unidas a filamentos de actina, que son como hélices así, ¿no?, de filamentos de actina, y los filamentos intermedios. Pero los filamentos intermedios, fijaros qué estructura más bonita hace. ¿Lo veis? Forma como una estructura de la cúpula geodésica que hemos visto, y eso impide que la membrana se hunda. ¿Lo visteis? Ahora sostenido por las fibras de actina, que vamos a ver que forman un sistema de andamios. Todo va a estar ordenado y en su sitio. Ahí. Eso es lo que hay en el interior de la célula. Y esto es, obviamente, como las células tienen que reordenarse, van a tener que venir unas enzimas y cortar. Bien, la polimerización ocurre cuando esta actina se une al GTP. ¿Qué era el GTP? Guanosin trifosfato. Era como la adenina, pero guanosin. Entonces, cuando el guanosin trifosfato se une a la actina se polimeriza. ¿Cuándo se despolimeriza? Cuando pasa de GTP a GDP, ¿de acuerdo? Entonces hay unas proteínas que cortan, ¿de acuerdo? Porque tiene que haber una reorganización, ¿no?, de la estructura. Y eso está todo muy regulado. ¿Y esto qué será? Bien, los microtúbulos. Y estos son las subunidades alfa y beta de los microtúbulos. Ojo, porque vamos a ver que el que sean alfa y beta va a darle direccionalidad. Los microtúbulos van a tener un extremo positivo y un extremo negativo, como vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué significa? Si yo voy de Quito a la Tacunga, ¿no?, y estoy en el kilómetro 30, y luego veo kilómetro 31 y kilómetro 32, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia Quito o hacia la Tacunga? ¿Por qué? Hacia Quito. ¿Por qué hacia Quito, Lenin? Bien, vamos a ver. Todas las ciudades tienen el kilómetro cero en la capital, ¿de acuerdo? O sea, si tú, por ejemplo, vas de París a Lille y te encuentras en el kilómetro 51, 52, 53, es que estás yendo de París a Lille. Si te encuentras con el kilómetro 53, luego el 52, 51, es que te estás acercando a París, ¿de acuerdo? Y con los microtúbulos va a pasar lo mismo. Lo que está en el centro va a ser el centrosoma, los centriolos. Los centriolos, ya vamos a verlo ahora, son donde se polimeriza, ¿no? Bien, son centros de polimerización. Vamos a seguir con esto. Entonces, aquí, ¿qué estará? ¿Uniéndose el GTP o uniéndose el GDP? GTP. GTP se une, y cuando se desfosforila, las subunidades se despolimerizan. Y entonces, sobre esas subunidades van a caminar las proteínas motoras que vamos a estudiar ahora. Entonces, las proteínas motoras, eso que parece un animalito, es una proteína, es un complejo proteico. Entonces, cada paso es una desfosforilación del ATP. ¿Os acordáis? El ATP entraba, te voy a empujar un poco para que te despiertes, no hace falta que la enfoques.
se mete el ATP, ¿os acordáis? El ATP son 3 fosfatos que están muy unidos, pero al entrar aquí se unen un poco más de la cuenta, cambian y se repelen y mueven, ¿no? Y eso, fijaros, yo tengo, si este es la ATPasa, si es este pie, aquí entra el ATP, se despolimeriza y sale el GDP. Aquí queda abierto el sitio, ¿no? Hay una KM muy baja, entra el ATP y ahora el ATP cambia y sale el GDP y el fosfato. Y así va arrastrando, por ejemplo, esta vesícula. Esto que vemos aquí, para ponerlo en una dimensión Esteban, por ejemplo, vamos a verlo en tiempo real. Entonces, yo pongo, y yo tengo una neurona en mi columna, y el axón recorre toda mi pierna hasta que lleva a la sinapsis donde el músculo de que mueve mi dedo gordo. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, cuando yo produzco acetilcolina aquí, tiene que ir con la vesícula caminando y gastando ATP, full ATP, porque cada pasito gasta ATP hasta llegar aquí. Y cuando, fijaos el viaje, ¿no?, de la vesícula, gastando ATP simplemente para que ahora cuando llega aquí se libera la acetilcolina y yo muevo el dedo. ¿Queréis verlo? ¿Sí? Me ha dicho que sí, el camión. ¿Queréis verlo? ¿O no? No hay... ¡Chan! No, lo he movido, o sea, para liberar la acetilcolina ha tenido que venir todo por ahí gastar ATP solamente para vuestro disfrute, ¿de acuerdo? Entonces, todo este camino. Entonces, fijaros, ahora vamos a ver la estructura de esto con más calma, ¿ok? Entonces, eso antes de empezar con el examen. Entonces, las mitocondrias también se van a mover unidas a estos microtúbulos, ¿lo veis? ¿Y qué hay en el centro? Los centrosomas. Ojo con los centrosomas, es una parte poco estudiada, ¿por qué? Porque los centrosomas, si los centrosomas no funcionan los microtúbulos, no puedes separar los cromosomas, o sea, si tú tienes un error aquí, ese embrión no sale adelante, ¿de acuerdo? Entonces el centrosoma se sabe que cuando gira para un lado polimeriza, cuando gira para otro despolimeriza y se sabe poco. Cuando vosotros empecéis a estudiar biología o procesos que impliquen biología, veréis que hay zonas que están mucho más ricas en matices y otras que se saben muy poco. Y cuando se sabe muy poco se explica muy mal. Y dice, sí, por esto, ¿por qué es? Porque no hay dinero, ¿de acuerdo? Nosotros, en los centros de biomedicina, se suele investigar aquello que da dinero. Entonces, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, autofagia, ¿por qué se estudia la autofagia? Porque afecta a los países del primer mundo, porque explica las depresiones y explica también, por ejemplo, el Alzheimer y todo ese tipo de enfermedades del cerebro. Podríamos estudiar a lo mejor más parásitos o enfermedades que afectan al tercer mundo, pero como no los pueden pagar, no los investigamos. Es así, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, fijaros, los microtúbulos son importantes para el axón, ¿por qué? Porque van a ir las vesículas y obviamente alrededor del axón van a estar los filamentos intermedios para evitar que esto colapse. ¿Lo veis, no? O también en la división celular. Esto es lo más importante en la vida. Lo más importante es que hemos quedado a nivel biológico, mandar las células sexuales a la siguiente generación y punto, no hay más. Entonces, si eso no funciona, ese embrión o eso lo que sea no sale adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que cuando las células se van a dividir, tenemos 2 centros de polimerización y a medida que esto se van retrayendo, se van despolimerizando y estos cromosomas por el cinetocoro se unen a proteínas motoras y van caminando hacia los extremos para repartirlo de una célula a 2 células, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el centro, en vez de tener dinemina, como ocurre con las células, tenemos filamentos de actina. ¿Y qué hay entre los filamentos? Moléculas de miosina que van estrangulando, ¿de acuerdo? Ahí podríamos utilizar a esta luna que está durmiendo para hacerle lo del estrangulamiento y de esa manera que se despierta.
Bien, entonces, ¿qué tres elementos? Filamentos de actina, intermedios, que son como, ¿no? Y los microtúbulos. Eso que quede bien claro, ¿no? Sois conscientes de que vais a olvidaros de un montón de cosas, pero por lo menos que esto quede en la cabeza. Entonces, los microtúbulos, cuando fijaros, estos son los dímeros, porque están constituidos de alfa, de beta y alfa. Son dímeros. Cuando se unen al GTP, ¿veis los tres fosfatos? Entonces se polimerizan. Cuando se pierde un fosfato, se despolimeriza. Entonces vamos a tener el extremo negativo, que coincide con qué subunidad, con alfa o con beta. Beta. Y el extremo positivo, que coincide con el alfa. Entonces vamos a ver que algunas de estas proteínas motoras van caminando solamente, por ejemplo, sobre los alfa y otros sobre los beta. ¿Os acordáis cuando erais pequeños que ibais cruzando los pasos de cebra así, no? ¿No? Pues hacen exactamente eso. ¿Qué? Hasta ahora, ¿no? Claro, porque hay personalidades que son así, hay personalidades que tienen, o sea, te pasa que das una vuelta así y dices, te tengo que dar la vuelta para el otro lado para compensar, ¿no? Eso son características psicológicas, ya las veréis más adelante. Sí. Sí, no, es verdad, y son de un perfil psicológico determinado. A mí me pasa lo mismo. Hoy yo fui a clase de yoga y había una chica que tenía la uña del dedo pequeño así como más larga, y yo, una gana de coger el corta uñas y clac, y ponerse igual que las otras, ¿no? Obviamente no puedes hacerlo, ¿no? Bien, entonces, los microtúbulos también son importantes para construir, por ejemplo, los cilios y los flagelos. Entonces, los cilios tienen esta estructura, es decir, un microtúbulo unido a un semimicrotúbulo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con dos centrales y unas proteínas formando como unos radios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Fijaros, entre los microtúbulos hay miosina, ¿de acuerdo? Entonces, esas van a moverse, ¿no? Por ejemplo, relajado, ¿no? Bien. Entonces, cuando se mueven, se contraen estas proteínas motoras y estas no, esto hace que se mueva así y se mueve así. Entonces, mueve de esta manera. Eso es un cilio. ¿Para dónde es importante este movimiento? Por ejemplo, los cilios que tenemos en el aparato respiratorio. Tragamos, nos mandan a la garganta y los podemos tragar al estómago, donde ahí el ácido inactiva, por ejemplo, las bacterias. Si no tenemos cilios, normalmente tenemos colonización de bacterias y enfermedades pulmonares. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, los flagelos, como el del espermatozoide, se van activando las proteínas motoras de manera secuencial y hace esto, como una hélice, ¿no? Entonces, eso se ve, y yo, por ejemplo, o sea, toda la gente que ha estado en laboratorio trabajando siempre tiene alguna tarde aburrida y se le ocurre la brillante idea de decir, ¿y si miro mis espermatozoides al microscopio? A quien diga que no lo ha hecho, miente. Entonces, tú ves los tuyos, ahí, y dices, sí, go for it, yeah. No, pues como misiles, ¿no? Te sientes realmente contento, ¿no? Y cuando tienes unos espermatozoides que realmente nadan bien, pues claro, como en mi caso, por ejemplo, yo me puse al mes y mi exmujer estaba embarazada. Y dices tú, me quiero. Pero ojo con esto, porque había un compañero mío que se los ve y los míos no se mueven. Y no se mueven. Y es que no se movían. Estaban conmigo así. Y el tipo, claro, es estéril, no tiene hijos. Porque el flagelo estaba pegado. Entonces el tipo practicaba, por ejemplo, sexo sin control, ¿no? Porque claro, era estéril. Y hacía una broma, decía, si por lo que sea mi mujer se queda embarazada, a mi hijo le llamo MacGyver. Porque si con este defecto es capaz de ir ahí y fecundar, es que el tipo es la vida que se abre paso, ¿no? Bien. Tenemos los centriolos. Los centriolos están hechos por grupos de 3 microtúbulos, también formando esas estructuras. Ya os digo, no se sabe mucho, se sabe que uno gira hacia un lado, hacia el otro, dependiendo de cómo se vaya a polimerizar los microtúbulos. Son centros de polimerización de microtúbulos, ¿de acuerdo? Es como el kilómetro cero, para decirlo de alguna manera. Bien, filamentos de actina son importantes, ¿os acordáis? Para
citoquinesis, ¿no? Para estrangular las dos células hijas nacientes, y también para las sarcómeras del músculo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos haces de miosina. La miosina es esto. Entonces, yo puedo tener lo mismo que están aquí, dos miosinas. Esto es la cabeza con ATPasa. Puede estar así o así, ¿de acuerdo? ¿Lo veis, no? Y puedes tener enrolladas varias cabezas, de forma que tienes una cabeza aquí, otra aquí, otra aquí, y esas cabezas, ¿de acuerdo?, desfosforilizan el ATP al mismo tiempo. Entonces, si las cabezas están relajadas, el esqueleto de actina está así. Cuando las cabezas se, digamos, contraen, la actina, como están unidas a la miosina, se acorta. Y eso hace que un músculo esté relajado o esté, digamos, contraído, y eso mueve la articulación, mueve el otro hueso. Tenemos, por ejemplo, que la actina y las cabezas de miosina son importantes, por ejemplo, para el movimiento de las ameboides. Las amebas vivían en el agua, ¿os acordáis? Entonces, había una bacteria en el agua que se dedicaba a dejarse comer por las amebas y comía las amebas por dentro. ¿Qué bacteria era? Legionella pneumófila, ¿de acuerdo? ¿Y por qué Legionella pneumófila, que no es un patógeno humano, puede matar a humanos? Porque nosotros vivimos ahora en edificios con aire acondicionado, y si el aire acondicionado no está sucio, la legionela va en gotitas de agua, y cuando la respiran, sobre todo niños y ancianos, ¿qué es lo que tenemos en el pulmón patrullando para que el pulmón esté limpio de patógenos? Macrófagos. Y como los macrófagos son iguales a las amebas, la legionela se los come. ¿Por qué? Es el mismo tipo de célula, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Filamentos intermedios, ¿no? Sobre todo estos microfilamentos están bordeando, ¿no?, como hemos visto, ¿no?, cerrando lo que son una estructura debajo de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Esta forma también. Puedes tenerlos de actina, puedes tenerlos de distintos paquetes de proteínas, normalmente proteínas fibrosas. No me quiero meter en esto. Quiero que en casa hagáis este dibujo, ¿de acuerdo? Este dibujo es un poco una visión más moderna del citoesqueleto. ¿Por qué? Porque hay muchos más elementos de los que hemos visto hasta ahora. Y fijaros, el retículo endoplasmático, veis, ya se representa como túbulos. ¿De dónde salió el retículo endoplasmático en la evolución que lo vimos? ¿Os acordáis? De la invaginación. Entonces, de la invaginación de la membrana plasmática. Entonces, ahora ya todo tiene como sentido, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo os pregunto qué fibras, os pongo esto en el examen, os pregunto, ¿qué tipo de fibras se unen a los desmosomas? Obviamente los nombres los voy a borrar, ¿no? Ya sabéis cómo funciona, voy a poner unas letras. ¿Qué tipo de fibras se unen a los desmosomas? Miradlo aquí. Son bastante periféricas, ¿no? La actina es de este color así tomate, y este es un color más rojo, ¿veis? Tomate rojo. Por lo tanto serán filamentos de intermedios, IF, intermediate filaments, ¿de acuerdo? Filamentos intermedios. ¿Dónde está la actina? La actina estará haciendo como, ¿no?, algo más como lo que fuera un andamio. ¿Y dónde están los microtúbulos? Fijaros. ¿Lo veis, los microtúbulos? Con extremos positivo, por lo tanto, la subunidad que me encuentro aquí, que va a ser alfa o beta. Alfa, y aquí la beta, y aquí estará el MTO, que es el centriolo. ¿De acuerdo? Como si fuera el kilómetro cero, ¿lo veis? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, esta proteína que se llama nespirina, ¿cuál sería su equivalente en la membrana plasmática? Aquella que era de 3 y que cogía a la fibronectina. ¿Cómo se llamaba? Ah, claro, es que venga, espabila. ¿Cuál?
Es así como se va a preguntar esto, ¿de acuerdo? Para que realicéis. Aquella que era transmembrana, que estaba aquí, era la integrina. ¿Os acordáis? Y fijaros, la nesperina es lo mismo, pero en vez de la membrana plasmática, la membrana nuclear. Estas proteínas, las plaquinas, van a conectar. ¿Qué proteína era similar a la que había en la matriz extracelular? Vamos allá. La laminina, perfecto. Ok. Entonces, por favor, ved estos dibujos de una manera dinámica, haciendo preguntas, ¿no? Entonces veréis qué es lo que hay aquí. Hay dos tipos, aunque parece muy complejo, ¿qué dos grandes tipos de proteínas se encuentran aquí? Analizad. No, colágeno aquí no hay. Colágeno es siempre extracelular. Tripsina, ¿dónde está la tripsina y la quimiotripsina? Ven para aquí. Nicolás. ¿Quién dijo tripsina y quimiotripsina? Lenin. La quimiotripsina y la tripsina están en el estómago y se activan con pH bajo. Entonces, ¿qué vemos ahí, por favor? ¿De acuerdo? Es como tenemos que trabajar. Tenemos semidesmosomas, desmosomas, que son como los remaches esos. Tenemos estas fibras. Pero básicamente, organicemos esto. Hay proteínas del esqueleto y proteínas que unen al esqueleto como si fueran las pinzas del pelo, ¿de acuerdo? Tenemos microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Y tenemos proteínas como estas que lo que están haciendo es anclar todo esto para que haya cierta estructura, no rigidez, sino cierta como, digamos, cohesión, ¿no?, de todo el sistema. ¿Se ha entendido? Bien. Entonces vamos a ver tres moléculas motoras: la cinesina, la miosina y la dineína. Entonces vamos con la dineína y la cinesina. Entonces es importante que hagáis dibujos. ¿Por qué? Porque esto puede caer en el examen. Entonces cuando vemos esta molécula con estos dos tallos, sabemos que estamos hablando de la dineína, ¿no? Y si tenemos esta estructura, de la cinesina. Entonces, lo que no hace la una, lo hace la otra, ¿no? Como cuando te dice la típica abuela, ¡ay, lo que no hace una, lo hace el otro! Bueno, pues esto es lo mismo. La dineína va del lado positivo al negativo. Y la cinesina, o quinesina, con K a veces se encuentra, va del negativo al positivo. Obviamente, os vais a olvidar de esto, ¿de acuerdo? Porque a mí me pasan los meses y me olvido cuál es cuál. Pero para el examen hay que aprenderlo, porque lo único que quiero es que os quede en la cabeza que nosotros tenemos direccionalidad, o sea, las moléculas no van a lo loco, sino que van organizadas con esta estructura, ¿de acuerdo? Pero eso sí es importante. Entonces, si yo os pongo, por ejemplo, vamos a analizar un poco la quinesina. Si yo os pregunto y os digo, ¿la quinesina será una proteína que tiene péptido de señal? ¿Sí o no? La cinesina o quinesina, que a veces se ve con K, ¿tiene péptido de señal? Jibiri, jibiri. ¿Es proteína transmembrana? ¿Es proteína que se va a secretar? No. Se produce en el ribosoma y va a andar en el citoplasma. Por lo tanto, ¿tiene péptido de señal? No. Ya, perfecto. Si yo os digo, ¿cuántas proteínas tiene esta estructura? Analiza. Entonces, vemos una, va por detrás, luego vemos otra y luego esta. 3. Si me pones 2 está mal, ¿de acuerdo? Si yo, otra forma de preguntar a lo jibiri, cojo a quinesina y la meto en un gel de electroforesis, un SDS Page, ¿cuántas bandas me daría? Tenéis esto para el próxima semana tenéis examen de esto. ¿Qué habéis estado haciendo este fin de semana? Y yo en el antisana. Porque yo ya he aprobado, ya tengo mis títulos. Por eso puedo dedicarme a estas cosas.
Si hacemos un S de ese paje, ¿cuántas bandas me daría esto? 3, ¿por qué 3? Nicolás, sal. Sal y demuéstrame por qué dices 3. Sal, Nicolás. Nicolás, sal, que vas a estar inmortalizado en YouTube. Venga. No pasa nada. O sea, tenemos que testear nuestro conocimiento. Entonces, Nicolás, ¿esta proteína y esta son distintas? No. Son iguales, van a pesar lo mismo. Entonces en el gel van a correr a la misma altura. Y luego esta, ¿de acuerdo? Por eso se llama cadena pesada, porque la que va abajo, y la cadena ligera. Ya que estás aquí, ¿cuántos genes distintos hacen falta para producir esta estructura? 1. 1, ¿no? Un gen para este, y para este, que va a ser más pequeño, otro igual. 2 genes. ¿Entiendes? O sea, 1 para producir las cadenas pesadas y otro... Sí, bien. Entonces, otra pregunta. ¿Dónde crees que estará... Nicolás, espera. ¿Dónde crees que estará la TPasa? ¿Aquí? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde crees que está la TPasa? Acuérdate, hay una parte de la molécula que son como los pies, ¿no? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Y cómo se mueve esto? Porque aquí hay como 2 pies. ¿Lo veis? O sea, esos pies se van a mover así. ¿Qué es lo que hace la cadena ligera? Fijaros. Pongo así como un anillo y cógeme esto. ¿Ves? Y evita que esto se desenrede. ¿Lo veis? Hazme. Y además la cadena ligera permite que esto se una a una proteína adaptadora. ¿Qué proteína adaptadora vimos? 3 proteínas adaptadoras vimos la semana pasada y os vais a examinar ahora. Que eran importantes para que fuera para adelante o para atrás la vesícula. COP1, COP2, la clatrina, ¿de acuerdo? Entonces, esto se va a unir a esas proteínas, ¿os acordáis? Bien. Fijaros cómo va caminando por solamente una de las subunidades, ¿de acuerdo? Ok. La miosina tiene esta forma, aquí se ve perfectamente el ATP donde entra en el sitio activo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Al comienzo, la K-M es muy baja y entra el ATP. Cuando se mueve, cambia el sitio activo y se produce la desfosforilación y la ADP sale porque la K-M aumenta. Todo lo de la K-M estaba bien entendido, ¿no? Lo del coeficiente de partición estaba bien entendido, ¿no? Eso sí, lo digo porque vais a examinaros ahora. ¿Por qué no venisteis a tutorías? Si no sabía la K-M. Entonces, bueno, queda aquí el enlace para el vídeo ese, que por favor vedlo e irlo parando para ir reconociendo todas las moléculas que hemos visto en el curso, y vamos a dejarlo aquí.